tal? Bienvenidos a esta clase de microbiología. Gracias por acompañarnos en el canal del Químico Lapisco y en el cual el día de hoy estaremos estudiando acerca del metabolismo microbiano. Muy bien, es de suma importancia iniciar con este tema acerca del metabolismo microbiano. Vamos a ver solamente generalidades de cómo funcionan la mayoría de los microorganismos y cómo al ser microorganismos, al ser seres vivos, pues necesitan de nutrientes, de elementos, vitaminas, entre otros compuestos, para poder sobrevivir, replicarse y hacer todo su funcionamiento microbiano. Entonces podemos observar algo que conocemos desde la biología celular, cómo los elementos, muchos de ellos forman parte de la naturaleza, forman parte de la estructura de la célula y siempre observando cómo el carbono pues es uno de los elementos que más se encuentran en los microorganismos y de ahí pues conocemos lo que es el CHON, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, pero también agregando el fósforo y el azufre como de los elementos primarios. Tenemos otros que son esenciales, que pueden ser los secundarios, algunos cationes como sodio, magnesio, potasio y calcio, y cloro, también podríamos mencionarlo aquí, y algunos de ellos que tienen alguna actividad importante en algunas rutas metabólicas. Y entonces podemos observar algunos micronutrientes que quizás son elementos que se requieren sí o sí para la supervivencia de los microorganismos, pero en menores concentraciones. Sin embargo, importante mencionar pues, que hay moléculas que son necesarios y participan como factores de crecimiento, que en algunos de ellos pues, son vitaminas u otros tipos de moléculas. Sin embargo, importante mencionar que para que las bacterias puedan sobrevivir, reproducirse, requieren de ciertas condiciones. Y entonces podemos dividir algunas de ellas, por ejemplo, de acuerdo a su pH, las podemos clasificar en acidófilas, basófilas o neutrófilas, dependiendo de su pH óptimo en el cual ellas puedan crecer. Sin embargo, también tenemos de acuerdo a su temperatura. Y entonces tenemos, por ejemplo, las psicrófilas, que ellas, su temperatura óptima vendría siendo alrededor de 15 a 18 grados centígrados. Tendremos las más comunes, estudiadas hacia el área de microbiología médica o clínica, que vendría siendo 25 a 37 grados centígrados. Pero también tenemos algunas bacterias termófilas que crecen a temperaturas mayores y todavía mayores que estas. Pero importante mencionar pues que la presión osmótica es muy importante, quizá en esta imagen, sobre todo para mencionarlo, desde la tinción por la pared celular, pues algunos componentes no se llegan a salir de la estructura de la bacteria y que los podemos observar en los gram negativos, pero los gram positivos, perdón, pero los gram negativos al tener una pared celular fácilmente pueden salir estos componentes de la tensión gram. Sin embargo, como casi toda la mayoría de las células, independientemente de lo que sean, la mayoría de ellas siempre van a tener condiciones de algunas concentraciones, por ejemplo, de sal, y la mayoría pues, van a estar en soluciones fisiológicas o concentraciones fisiológicas de sal, que vendría siendo de 0.85 a 0.9% de cloruro de sodio. Tenemos, de acuerdo a su potencial de óxido reducción, sobre todo de las condiciones de oxígeno, y que las podemos clasificar, por ejemplo, las bacterias aerobias, que ellas requieren sí o sí de la presencia de oxígeno. Algunas de ellas pues pueden variar estas concentraciones de oxígeno y sobre todo de dióxido de carbono, y entonces tenemos bacterias anaerobias estrictas, las moderadas, aerotolerantes y las facultativas, y también tenemos las bacterias microaerofílicas. Podemos decir que todos los microorganismos, todas las células, todos los seres vivos requieren de un porcentaje de humedad. Las enzimas son prácticamente proteínas
que encontramos en nuestros organismos o en el interior de la célula son catalizadores biológicos producidos por cualquier célula. Estas precisan de una energía de activación para poder funcionar. Prácticamente las enzimas, al decir que son catalizadores, es que facilitan y elevan la velocidad de reacción, sobre todo para poder llevar a cabo las reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de las células. Pero algo muy importante es que las enzimas tienen un alto grado de especificidad, es decir, solo reconocen un solo sustrato para poder llevar a cabo la reacción química. Y entonces las enzimas son de origen proteico, por lo tanto son estructuras tridimensionales construidas por aminoácidos que pueden tener unidos o no algunos otros compuestos químicos. Y entonces muchas enzimas son apoenzimas que están combinadas con un factor, con otra molécula, que conforman a toda la enzima que es llamada como holoenzima. Podemos observar sus conformaciones tridimensionales, quizá en estas imágenes donde se observan los átomos de toda una proteína, pero importante mencionar que las enzimas tienen un lugar específico que sería el sitio activo donde se lleva a cabo la reacción y por ejemplo en este caso este vendría siendo el sustrato donde podemos decir pues se va a romper este enlace. Ese enlace se lleva o se rompe en el sitio activo de la enzima y podemos observar los productos que se formaron de esta reacción. Las enzimas a veces se pueden llegar a afectar su actividad enzimática por diferentes factores, por la misma concentración de la enzima, por la misma concentración del sustrato, el pH y la temperatura. Tenemos algunas reacciones fundamentales que cada enzima va a tener, que puede ser desde la reducción, la oxidación, deshidratación, la hidrólisis, desaminación, descarboxilación y por último fosforilación. Mucho de esto lo estaremos mencionando porque tanto los componentes o los productos de las reacciones metabólicas de las bacterias lo podemos observar en el laboratorio mediante el crecimiento en los medios de cultivo y sobre todo realizar las pruebas bioquímicas para poder llegar a la identificación de los microorganismos. Solo recordando que un metabolismo prácticamente es el conjunto de las reacciones bioquímicas que se realiza en una célula, pero que podemos tener diferentes tipos de metabolismos, que pueden ser anabólicos o que pueden ser catabólicos. En algunos prácticamente diríamos el anabolismo es la síntesis de moléculas más grandes a partir de moléculas sencillas. En esta se requiere energía, pero por ejemplo el catabolismo son los procesos de degradación de los compuestos orgánicos, de las macromoléculas, para producir productos más pequeños, pero sobre todo para la producción de energía. Podemos observar, bueno, en unos producen energía en forma de ATP, pero en el anabolismo se utiliza el ATP para poder llevar a cabo la construcción de macromoléculas. Pero también teniendo en cuenta que mucho de esto se da tanto la donación de electrones o la recepción de los electrones, en lo cual se va a realizar las oxidaciones o las reducciones de algunas moléculas. Y bueno, ya mencionamos, por ejemplo, la producción o el uso de la energía. Tenemos que la energía química prácticamente puede ser por oxidaciones biológicas o procesos respiratorios, en el cual una de las moléculas importantes o la más importante en este aspecto es el ATP. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es necesario tener presente que cuando una sustancia se oxida, pierde electrones y cuando se reduce, ganan los electrones. Y esto es algo común que se van a llevar a cabo en las reacciones metabólicas. Sin embargo, tenemos diferentes microorganismos. Algunos no los vamos a estudiar, otros sí. Pero tenemos que la fuente de energía puede ser por medio de luz o puede ser por medio de compuestos químicos. Los de luz van a ser por la vía fototrófica que van a captar los fotones
de la luz y entonces se puede producir la energía por medio de ATP. Pero tenemos por los componentes químicos que pueden ser componentes orgánicos o puede ser por componentes inorgánicos. Los que en su mayoría estudiaremos en mis videos prácticamente será por los componentes orgánicos, por ejemplo la glucosa siendo los componentes más estudiados, por la ruta de la glucólisis, el ciclo de Krebs, etcétera, donde se va a producir las moléculas de ATP. Vamos a tener moléculas en cual las reacciones químicas requiere de donadores de electrones y algunos van a recibir o aceptar a esos electrones. Tenemos una torre, por ejemplo, de redox, en donde hay parejas que se van a organizar desde los donantes más fuertes en la parte superior hasta los más aceptores de estos electrones, que va a ser la parte inferior. Entonces los electrones pueden ser atrapados por los aceptores en cualquier nivel intermedio, siempre y cuando la pareja donante sea más negativa que la pareja aceptora. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia en el potencial de reducción entre el donante de electrones y el aceptor de electrones, más energía libre se va a liberar. Que hay que tener en cuenta las diferencias en el rendimiento de la energía, por ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con tres aceptores de electrones diferentes, como puede ser el fumarato, puede ser el nitrato y el oxígeno, y entonces observaremos la energía liberada. Podemos observar aquí la nicotinamida, que es una de las moléculas importantes para este proceso de oxidación y reducción. Entonces, las reacciones redox en las células microbianas están mediadas por estas moléculas pequeñas y este es uno de los más comunes. La forma reducida se llega a escribir como NADH, donde el NAD positivo o NADH es un portador de electrón más un protón, donde puede llegar a transportar dos electrones y dos protones de hidrógeno al mismo tiempo, y el cual prácticamente el NADH es un buen donante de electrones, mientras que si hablamos del NAD positivo es un aceptor de electrones bastante débil. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo esquemático donde se lleva a cabo las reacciones de redox, donde va a funcionar este aspecto de donar y de recibir los electrones o los protones. Tenemos una molécula importante que es el ATP. Decimos es la molécula de intercambio de energía, donde un enlace del ATP de un grupo fosfato se puede romper y el cual puede liberar una gran cantidad de energía, el cual va a ser necesaria para que una reacción química se pueda llevar a cabo. Y es importante mencionar este aspecto porque tenemos reacciones endotérmicas o exotérmicas y todo dependiendo de los compuestos orgánicos o de los compuestos moleculares donde se pueden llevar a cabo la formación espontánea de muchas moléculas. Y todo depende de los requerimientos de la energía libre, que en algunos casos, donde lo veremos de cero hacia negativo, es que estos pueden formarse de manera espontánea, pero otros, cuando están con el signo positivo, es que estos requieren de energía para que se puedan llevar a cabo la formación de estos componentes. Un aspecto muy importante que requiere todas las células, sobre todo los microorganismos, es la ruta de la glucólisis. Solamente que en este caso, por ejemplo, en los microorganismos es más conocido como la ruta de Embden-Meyerhof. Es la ruta por la cual se llevan a cabo ciertas reacciones donde se da el catabolismo de la glucosa hacia la producción del piruvato, teniendo en cuenta que normalmente se divide en dos fases. La primera etapa es donde se empieza a llevar a cabo la unión, por ejemplo, de un grupo fosfato mediante el ATP,
viene el cambio hacia la fructosa 6-fosfato. Después se vuelve a utilizar el ATP otra vez para unir otro grupo fosfato, ahora en el carbono 1, que antes fue en el carbono 6. Y después viene otro cambio donde se va a formar la dihidroxiacetona, donde es el rompimiento de la molécula de la fructosa hacia dos sustratos. Y entonces, ya para no mencionar, en este caso, todos los productos ya es al doble, ya que tenemos dos acetonas, dihidroxiacetona, donde al final se va a producir dos piruvatos. Sin embargo, si podemos observar, la primera etapa se usa energía mediante el ATP, pero en la segunda etapa se produce ATP, pero en esta cuestión, la primera etapa utiliza 2 ATP y en la segunda etapa se producen 4 ATP. De alguna manera, esta primera etapa de estas rutas metabólicas es para la producción de ATPs, para la energía. Tenemos, por ejemplo, que los microorganismos van a captar los compuestos orgánicos para poder llevar a cabo las reacciones químicas en un ciclo redox, van a producir ATP, pero es importante mencionar que se va a tener compuestos oxidados. En algunos casos estos van a ser liberados, en otro caso se van a liberar los productos ya de fermentación, los cuales nosotros podemos observar de nuevo en los medios de cultivo o a través de pruebas bioquímicas. Podemos tener una gran cantidad de productos de fermentación, donde puede ser por medio de alcohol, el lactato y etanol, pero también podemos tener lo que es el ácido propiónico, la combinación de diferentes ácidos. Podemos tener el ácido butírico, el butanol, el butirato y hasta acetatos. Entonces, todo depende obviamente de los microorganismos de los cuales se estén estudiando, ya que cada uno de ellos tienen sus rutas metabólicas específicas y a veces también depende mucho de las condiciones ambientales.